Hola, estimados estudiantes, estamos ya en el último capítulo que iría para el segundo parcial de Biología General, Cromosomas y Herencia Humana, que viene siendo el capítulo 12 de su libro de Starr Taggart. Entonces, obviamente, vamos a empezar hablando un poquito de genes otra vez. Y hablamos muchas veces, no sé si nos han dado cuenta, que muchas personas que son grandes personas a nivel de creatividad, a nivel de inteligencia, a nivel de los acontecimientos que hacen, usualmente están acompañados de muchas situaciones que tienen que ver con la mente, así esquizofrenia, autismo, depresión, desórdenes bipolares. Y muchas veces decimos que estos son básicamente desórdenes neurobiológicos, y están afectando la biología del sistema nervioso. Y muchas veces decimos que lo más probable hay un componente hereditario genético en esto, que no necesariamente va a trabajar como hemos visto anteriormente, y que autosómico dominante, autosómico recesivo, pero sí tiene un componente que donde genes están participando en esta condición. Entonces, cuando vemos el material genético de nosotros, ese material genético lo tenemos condensado en cromosomas, es decir, tenemos un montón de material genético, pero esas grandes moléculas de ADN las tenemos concentradas en lo que serían cromosomas. Y hemos visto que tenemos en verdad 23 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas, es decir, 46. De esos 23 pares, 22 cromosomas, o 44, son autosómicas. ¿Qué significa? Que son cromosomas, material genético que van a ser igual tanto en varones como en mujeres. En varones y en mujeres. Pero tenemos dos cromosomas que conocemos como cromosomas sexuales y que van a ser la cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y no está en todos los seres humanos. El cromosoma Y solamente lo vamos a tener en los masculinos, que van a ser cromosomas con 44 cromosomas autosómicos y dos cromosomas sexuales X y Y. Un X que heredó siempre de su mamá y un Y que heredó siempre de su papá. Mientras que las mujeres tienen dos cromosomas sexuales que son iguales, que son el cromosoma XX, así que un X de su papá y un X de su mamá. ¿Ok? Entonces, básicamente en el ser humano, como pasa en los mamíferos, en el ser humano, el sexo, si es masculino o femenino, lo va a determinar el padre. ¿Por qué? Porque el padre va a producir en sus gametos o cromosomas X o cromosoma Y. Entonces, fíjense que los gametos de una mujer siempre van a ser X. Siempre van a ser X. Porque nada más tiene dos cromosomas X. Mientras que en el varón el 50% de los gametos van a ser Y y el 50% va a ser X. Entonces, obviamente, si hacemos un cuadro de Punnett, vamos a ver que la probabilidad de que sea hembra son 50% y la probabilidad de que sea varón 50%. Yo hice el ejemplo del ser humano, que son el cromosoma XY y el varón es que determina el sexo. En el caso de las aves, es la hembra que determina el sexo, y algunas especies, como algunos reptiles, ni siquiera van a ser por los cromosomas, sino simplemente por la temperatura. La temperatura va a determinar si ese bebé va a ser masculino o femenino. En el caso del varón, vemos que el cromosoma Y, y no sé si lo pudieron observar bien aquí, fíjense, el cromosoma Y es mucho más chiquito que el cromosoma X. Y en verdad tiene muy pocos genes. Tiene lo que básicamente son como 300 y pico de genes en comparación con otros cromosomas que tienen miles de, o mil y pico de cromosomas. Uno de los cromosomas que nos interesa en el varón es el uno de los genes que nos interesa el cromosoma Y es el gen CRY. Y CRY, cuando un bebé se concibe y es XY, el ser Y va a hacer que en el momento del embrión, de que se forma el embrión, va a permitir la formación del testículo. Y al haber testículo, va a haber testosterona. Si no hubiera esta gen que codifica, después verán para una hormona, que codifica para la formación del testículo y después la testosterona, sin esta formación, ¿qué se va a formar? De una manera u otra, se van a formar los ovarios y se producen las hormonas sexuales femeninas. Y aquí vemos la imagen. Fíjense que al principio de las 7 semanas, los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos son básicamente idénticos. Si hay cromosoma Y, los órganos sexuales van a desarrollarse bajando esas gónadas para formar los testículos y la formación del pene, que es lo que vemos aquí. Si no hay cromosoma Y, entonces se mantiene esta estructura aquí
y eso se va a formar entonces los órganos que serían los ovarios, trompa de falopio, el útero, etcétera, y en las características sexuales se mantiene una abertura que va a tener la vagina que permite entonces el coito. A veces, siguiendo el tema, yo quiero ver cómo están los cromosomas de una persona. Si yo sé que el ser humano tiene 46 cromosomas, yo quiero tomarle foto, ver cómo son las formas, las características, la longitud, y ver si hay una abnormalidad ya sea en el número de cromosomas o en la estructura de los cromosomas. Y yo utilizo lo que conocemos como cariotipo, una foto básicamente de los cromosomas. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a coger células de esa persona, X, lo voy a poner en un medio de cultivo que me permite que empiecen a dividirse por mitosis. Pero al mismo tiempo le voy a poner una sustancia que se llama colchicina. Y la colchicina me permite que cuando las células tienen mitosis se paren en metafase. ¿Por qué metafase? Porque recuerden que en metafase las células, los cromosomas están condensados y está todo en el ecuador de la célula. Al poner en metafase, yo puedo visualizar mejor los cromosomas. Después yo lo que hago es que a ese medio de cultivo le voy a echar agua hipotónica. El agua hipotónica, recuérdense que hincha la célula, hace explotar, entonces todos esos cromosomas salen al medio. Yo ahí lo tengo separado, lo tiño y le tomo foto. Y al final de cuentas tengo algo parecido a esto. Vamos a verlo un poquito más grande. Estos son los cromosomas que están aislados. Y fíjense que van a tener ciertas características. Algunos cromosomas se parecen, algunos no. Y después entonces yo lo puedo organizar. Y ahí yo puedo organizar que tengo mi cromosoma 1, mi cromosoma 1 de la madre, del padre. Estoy diciendo de madre y padre, pero puede ser cualquiera. Cromosoma 2, 2. Es decir, todo está emparejado y al final, en este caso, yo sé que es una hembrita. Se le hizo este cariotipo a una hembrita. ¿Por qué? Porque tiene dos cromosomas X. ¿Cómo yo lo identifico? Bueno, las formas son parecidas. Fíjense, el cromosoma 17 tiene una forma chiquito. Y fíjense que tienen bandas más o menos en la misma zona que me permite identificar que ambos son cromosoma 17, cromosoma 17. Entonces, básicamente, ya después de que vemos eso, recordamos que tenemos genes que están en los cromosomas y muchos rasgos se pueden determinar que sean ya autosómico dominante o autosómico recesivo, que heredamos de los patrones mendelianos. Algunos de estos alelos, de estos genes que pueden ser diferentes, me pueden causar enfermedades o desórdenes genéticos. Entonces vamos a suponer que yo vea una enfermedad que es autosómica dominante, sería de manera autosómico dominante. ¿Qué característica tiene? Que vamos a ver tanto en aquellas personas que sean homocigoto dominante, es decir, que tengan ambos genes dominantes, la enfermedad va a ser aquí en el A mayúscula, y en aquellos que son heterocigotos. Entonces, este tipo de enfermedad van a aparecer siempre o casi siempre, van a aparecer en cada generación, en la original, F1, F2. Siempre vamos a tener personas que están enfermas con esta enfermedad. Aparte de eso, vamos a tener que aunque tengamos una persona que sea homocigota recesiva, así que no tenga la enfermedad a pequeño, si se casa con esa persona tiene hijos con una persona que tiene la enfermedad pero sea solamente heterocigota, ya el 50% de los niños tienen chance de tener o heredar esa enfermedad. Ejemplo de esto, y lo veremos mejor en el simulacro donde se explicará más las enfermedades, va a ser acondroplasia y la enfermedad de Huntington. Las enfermedades que son autosómicas recesivas, aquí vemos lo que conocemos como los portadores. ¿Por qué? Porque homocigoto recesivo implica que si volvemos al ejemplo de A grande a pequeño, una persona con el gen A grande está bien y una persona que tenga el gen A pequeño puede estar enferma. Pero ¿qué pasa? A grande, homocigoto dominante, es una persona que es sana, no tiene ni tiene el gen ni tiene enfermedad. La persona que es heterocigota, A grande, A pequeña, heterocigota, esa persona tampoco tiene enfermedad, pero tiene el gen afectado, que aunque no le afecte a él, lo puede pasar a su descendencia. Por lo tanto, el heterocigoto en este caso lo conocemos como portador. ¿Y quién va a ser el enfermo? Solamente la persona
que reciba ambos genes afectados a pequeño, esa va a ser la persona que está enferma. Entonces, usualmente son enfermedades la autosómica recesiva, que solamente se expresa en homocigotos recesivos, y tenemos los que serían los portadores, que son los heterocigotos. Estas son enfermedades que tienden a no verse en cada generación y que usualmente si tenemos dos, la única forma que herede la enfermedad es que yo tenga ambos padres que sean portadores, aunque también puede pasar si ambos padres están enfermos, pero eso es mucho más raro. Y aquí yo tengo que un 25% de probabilidad, a pequeño, va a tener la enfermedad. ¿Cuáles son ejemplos? Bueno, vamos a ver la anemia falciforme en el simulacro, pero también podemos ver la galactosemia. Y aquí vamos a ver enfermedades autosómicas en forma de herencia. Aquí tenemos una persona que está enferma con una enfermedad, vamos a suponer acondroplasia, está enferma, si queda grande a pequeño. En la meiosis va a poner el 50% gametos, van a tener el gen afectado y el 50% el gen normal. Si acaso una persona que es sana, que es a pequeño, recesivo, si hacemos el cuadro, vamos a tener que 50% va a ser heterocigoto, es decir, que ya tiene la enfermedad, y un 50% van a ser normales. Ahora, si fuera el caso de A grande a pequeño, es decir, una persona heterocigota con una persona enferma, aquí vamos a tener que todos van a estar enfermos, ya sean homocigoto dominante o heterocigoto. Aunque esto es un poco raro, porque usualmente las enfermedades que son homocigoto dominantes, es decir, que se heredan de manera autosómica dominante, cuando son homocigoto dominante, tiende a ser más fuerte la enfermedad y mueren antes de reproducirse. Aquí tenemos, vamos a suponer un ejemplo, una persona con anemia falciforme, y fíjense que solamente un 25% va a tener la enfermedad, la probabilidad de tener la enfermedad cuando son ambos padres portadores. Un 50% van a ser portadores, no tienen enfermedad pero pueden transmitir, y un 25% va a ser un niño que es sano y no puede transmitir la enfermedad hacia adelante. En la galactosemia simplemente saber que me hace falta una enzima, tengo un defecto que me hace falta una enzima, la galactosa, que es un azúcar, se va acumulando, porque la galactosa usualmente lo que hacemos es lo convertimos a glucosa, la galactosa se va acumulando y eso va causando enfermedad. Ya en lo que sean desórdenes neurobiológicos, recuérdense que no siguen un patrón de herencia mendeliana, pero lo más seguro, diferentes genes múltiples, como diferentes factores ambientales, me pueden contribuir a estos desórdenes neurobiológicos. Y también yo puedo tener enfermedades en que son básicamente enfermedades que aparecen por mutaciones, si vamos a suponer. Yo tengo la progeria, en donde aquí directamente es un desorden genético que los niños se aceleran como que el proceso de envejecimiento. Y fíjense que estos son niños que tienen 10, 12 años y parecen ya viejitos en la progeria. Entonces, usualmente se dan en el momento de ya sea de la concepción o que sea, que una mutación espontánea y causa este problema. Esto se va a dar en las células, en las cromosomas autosómicos. Por lo general, estas son enfermedades raras. ¿Por qué? Porque estos niños por lo general mueren antes de cumplir 18 años. Entonces, el morir antes de los 18 años es muy difícil que lleguen a reproducir y mandar ese gen no va a venir, como quien dice, no van a haber descendientes para heredar esa mutación. Eso usualmente cuando pasa son mutaciones espontáneas que ocurren. Entonces ya vimos las enfermedades autosómicas que son relacionadas con la autosómica. Vamos a ver ahora enfermedades que están ligadas al cromosoma sexual X. Y usualmente las enfermedades que están ligadas al cromosoma X tienen fenotipos también que siguen un patrón de herencia mendeliana. Pero ¿qué diferencia tienen? Que por lo general, no siempre, pero por lo general se va a ver más en varones. ¿Por qué? Porque la mujer recuerda que tienen dos cromosomas X. El varón solamente tiene un cromosoma X. Si este cromosoma X está afectado, es como si fuera una enfermedad autosómica dominante. Yo no tengo otro mecanismo de protección. Ahora, una mujer, si tiene un cromosoma X afectado, tiene todavía otro cromosoma X que me puede aliviar la sintomatología. Y los patrones de herencia que tienen que ver con cromosoma X, usualmente se va en vez más en varones,
especialmente cuando son enfermedades ligadas a X que sean recesivas. Y básicamente, si una mujer es heterocigota, es portadora. Tiene un X normal y un X que es afectado y el que se puede transmitir a la madre. Los varones que tienen enfermedad ligada al cromosoma X solamente le podían transmitir, si llegan a tener descendencia, solamente le podían transmitir esta enfermedad a sus hijas. ¿Por qué? Porque recuérdense que el varón que tiene XY, cuando produce el espermatozoide que es Y, ese es el cromosoma sexual que le está aportando a la concepción. Así que el X que heredamos de nuestra mamá y el Y de nuestro papá. Entonces, el varón solamente puede, cuando forma un espermatozoide con el cromosoma X, es ahí que podía transmitir una enfermedad ligada al cromosoma X. Y fíjense aquí, tengo una madre que es portadora, no está enferma, X, la roja viene siendo la afectada, X normal, y un padre que es normal que tiene XY. Obviamente, todo lo que sean X con el óvulo va a formar niñas. Pero ¿qué pasa? El X si se junta con el X normal nada más me produce una hija normal. Pero el X que se junta con el X afectado me va a dar una niña que también es sana, pero es portadora de la enfermedad, tiene el gen afectado. En el caso del varón, el Y se junta con el X normal, me da un varón normal. Pero si el Y se junta con el gameto, el óvulo que tiene el cromosoma X afectado, ese varón, como no tiene otro cromosoma X que lo protege, va a estar afectado. Entonces, el patrón de herencia en enfermedades ligadas al cromosoma X recesivas. ¿Qué enfermedades son un ejemplo? La hemofilia, que veremos en el simulacro, lo que se llama la ceguera al color, la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, son ejemplos de enfermedades ligadas al cromosoma X recesivo. Y vemos aquí el ejemplo de lo que sería la reina Victoria, que tenía un gen para la hemofilia, y en su descendencia hubieron mujeres que transmitieron eso a su descendencia y hubieron algunos que nacieron con la enfermedad, que fueron los varones. Esto simplemente para que vean, una persona normal ve aquí los verdes con los rojos, una persona que sea ciego a los colores no vería tan bien la fruta porque no puede ver el color rojo. Una persona aquí normal, que no tenga problema de ceguera de color, ve el color 29 y en este caso viera el color 8. Si no lo ven, ya saben que lo más seguro tendrían que ir al oftalmólogo a ver si tienen un problema de ceguera hacia los colores. También vamos a suponer hay veces que yo puedo tener cambios en la estructura del cromosoma. Usualmente esos cambios en la estructura del cromosoma pueden ser o dañinos o neutrales y hasta a veces, aunque más raro, beneficiosos. ¿Y cuáles son estos cambios estructurales en el cromosoma? Yo puedo duplicar parte del cromosoma, yo puedo borrar o delete, vamos a decir, borrar parte del cromosoma, invertir parte del cromosoma o translocar parte del cromosoma. Y aquí tenemos un ejemplo en duplicación. Yo tengo un cromosoma que normalmente era así. A, B, C, D, E, F, G. En lo que sería, ya sea en el entrecruzamiento, en la profase 1, yo puedo tener que se me duplicó ese cromosoma. Y ahora yo tengo D, E, DE, FG. Si se me repitió un segmento de vuelta. Yo puedo tener que se me borre un segmento, una lesión del segmento. Y fíjense, tengo A, B, C, D, E, F, G. Y en el proceso de entrecruzamiento, lo que sea, se me perdió parte. Y eso veremos aquí el ejemplo de A, B, D, E. Y un ejemplo clásico sería la enfermedad Cri-du-Chat. La enfermedad de Cri-du-Chat, usualmente mortal a muy temprana edad, se me borra un segmento de un cromosoma y me da la característica con retardo mental, con problema de laringe. ¿Y por qué se llama Cri-du-Chat? Pues el problema de laringe, cuando el bebé llora, suena como el llanto de un gato. ¿Ok? Después de tener la inversión en que básicamente la molécula de ADN invierte su dirección. Entonces yo tengo A, B, C, D, E, F, G, HI, SGHI, eventualmente se me invierte a FIHG. ¿Ok? Aquí no hay pérdida molecular, usualmente no llevan enfermedades tan marcadas, pero puede también traer problemas de fertilidad. Y translocaciones, básicamente que dos cromosomas que no son homólogas intercambian parte de su información. Entonces tengo mi cromosoma aquí más grande que es ABCDE, FG, H y J,
y uno más pequeño que es KLMN. Fíjense que ¿qué hicieron? El N se movió del cromosoma pequeño al más grande y el H y G se movió hacia el otro cromosoma y fíjense que está en el cromosoma ahora más pequeño. Este también puede tener o problemas de salud o me puede también eventualmente traer problemas de fertilidad. Y entonces usualmente estos cambios eventualmente en algunos pequeños casos me puede dar una nueva especie. Vamos a ver el ejemplo aquí con unos cromosomas. Aquí fíjense que tenemos cromosomas en los chimpancés, los orangutanes, los gorilas tienen 48 cromosomas, mientras que el ser humano tiene 46. ¿Y por qué? Si somos tan similares. Porque parece que dos cromosomas en algún momento dado se unieron y dieron un cromosoma más grande. Y fíjense que si vemos las diferentes partes, las diferentes bandas de esos cromosomas, son bastante parecidas. Y eso implica que en algún momento dado, este cromosoma, que eran 48, se unieron y esa unión de cromosomas dio eventualmente lo que fue una nueva especie, que es el ser humano. Y aquí también vemos la evolución de los cromosomas. Los cromosomas pueden cambiar. Y fíjense que le había hablado que tenemos cromosomas sexuales. Bueno, esos cromosomas sexuales XY en algún momento dado eran cromosomas autosómicos normales, como vemos aquí. Y entonces aquí vemos que en verdad que un organismo sea varoncito o que sea hembrita no tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver en este caso puede ser con la temperatura. Eventualmente se desarrolla el gen CRY y ese gen CRY solamente se desarrolla en uno de los cromosomas autosómicos y empiezan a cambiar. Y fíjense que X y Y todavía pueden entrecruzarse, pero solamente en la zona donde no está ese Y. Estos son un tipo de mamíferos que conocemos como monotremos, como por ejemplo el platypus. Y fíjense que al pasar el tiempo se pierde más del cromosoma Y hasta que finalmente el cromosoma Y es simplemente pequeños pedacitos en el extremo que son homólogos con el cromosoma X y después toda una estructura que básicamente los genes que tienen que ver con la determinación sexual. Entonces a veces no solamente puedo tener cambios en la estructura del cromosoma o no solamente tengo que tener enfermedades que por un gen que sea autosómico dominante o recesivo o ligado al cromosoma X, yo puedo terminar con un número incorrecto de cromosomas, que pueden ser de cosas menores a cosas que terminan siendo letales. Entonces aquí tenemos que tener poliploidio, significa que tengo 3 o más copias de cada cromosoma. En vez de, por ejemplo, un par de cromosoma 1, yo tengo un trío de cromosoma 1, 2, 3. Obviamente eso en los animales, especialmente los seres humanos, eso es incompatible con la vida, aunque lo podemos ver en algunos insectos y plantas. La aneuploidía me dice que tengo o más o menos copia de un cromosoma, que eso sí podemos ver en seres humanos. Usualmente esto lo podemos ver como monosomía cuando yo perdí un cromosoma o trisomía cuando yo gané un cromosoma. Y vemos que esto usualmente se debe a que en el proceso de la meiosis yo no tuve una buena separación de los cromosomas. Y algunos gametos terminaron con un cromosoma de más, vamos a verlo aquí, un cromosoma de más, la mitad con un cromosoma de más y la mitad con un cromosoma de menos. ¿Okay? Entonces, en el caso de la trisomía en lo que sean los cromosomas autosómicos, la única compatible que llegue a la adultez, que puede llegar a tener una cierta edad, es la trisomía del cromosoma 21. Tengo 3 copias del cromosoma 21 y esto me da el síndrome de Down. Dentro de las características, tiene características físicas muy aparentes, especialmente la cara, un retardo mental que puede ser severo o moderado y defecto del corazón. Y usualmente tiene que ver con la meiosis que se da en la mujer, especialmente en mujeres de edad más avanzada. Y se puede detectar por lo que sean diagnósticos prenatales. Y fíjense aquí, si vemos este cariotipo, fíjense que el cromosoma 21 tiene 3 copias. ¿Ok? Y aquí vemos lo mismo, la disfunción, que no hubo una buena disyunción en la metafase, en la anafase 1, perdón. Y ya cuando terminamos lo que sería la meiosis, tenemos gametos que tienen menos cromosomas y gametos que tienen 3 cromosomas. Aquí fíjense un niño con síndrome de Down y cómo la edad de la madre va afectando la aparición de niños con síndrome de Down. Ahora también yo puedo tener cambios en el número de cromosomas sexuales. Y aquí yo puedo ver un ejemplo
como una monosomía, que sería el síndrome de Turner. Una mujer que solamente heredó un cromosoma X y lo clasificamos como 45 cromosomas X0. Tiene 43 cromosomas autosómicos, perdón, 44 cromosomas autosómicos, pero solamente un cromosoma X. Y usualmente tiene una característica en que son mujeres bajitas, son mujeres que tienen, no necesariamente tiene que haber retardo de mental, pero por lo general son mujeres que son infértiles. ¿Ok? Ahora, las trisomías de enfermedades de cromosomas sexuales, como el síndrome de las mujeres que tienen 3 cromosomas X, el triple X, esto usualmente no lleva muchos problemas. En el caso del hombre, cuando yo tengo una trisomía, en este caso yo heredé 2 cromosomas X y un cromosoma Y, se llama el síndrome de Klinefelter. Usualmente estos son muchachos que van a ser altos, perdón, van a ser altos, tienden a tener órganos sexuales pequeños y tienen de haber una cierta infertilidad. ¿Ok? Y yo puedo tener el síndrome de X, Y, que en general no trae tantas complicaciones. El varón tiende a tener 2 cromosomas Y, puede ser un poquito más alto de normal, puede haber un leve retraso mental. De por sí antes se consideraba que las personas que tenían 2 cromosomas Y y XY eran personas que eran más violentas. Después se demostró que no, sino que cuando se hizo el muestreo, la mayoría de la gente estaban en prisiones, así que usualmente o que por algún motivo esa muestra estaba errada, o directamente era que por el leve retraso mental esas personas que hacían cualquier cosa mal hecha era más fácil de que lo capturara la policía. Y aquí tenemos un ejemplo, la niña con síndrome de Turner, donde no vamos a tener los órganos sexuales de la mujer bien desarrollados y por lo tanto tiende a ser infértil. Y ya, aunque no vamos a entrar en muchos detalles, yo puedo hacer los pedigrí. Los pedigrí básicamente me pueden enseñar los patrones de herencia para diferentes alelos. Y esto yo puedo, por ejemplo, ver cómo se relacionan los cromosomas Y, yo puedo ver anormalidades, etc. Cuando digo anormalidad genética, básicamente es cuando veo un rasgo, pero que no es lo común, no es el rasgo común, pero que no tiene que ser necesariamente algo que me afecte la salud. Mientras que un desorden genético, en una condición heredada, que pueden traer problemas medios, que pueden ser de moderado hasta severo. Y con una cierta característica de síntomas. Y eso por eso lo llamamos todo desorden genético como síndrome. Aquí en el cuadro 12.1 le van a poner los diferentes tipos de enfermedades, si son autosómicos recesivos, autosómico dominante, ligado a X, cambio en la estructura del cromosoma, cambio en el número de cromosomas. Y es bueno que se lo estudien, más lo que vemos en el simulacro, para las preguntas que podemos hacer tanto en el PREVIN como para el examen. Eso después ustedes lo pueden ver con calma. Entonces, cuando tenemos eh, esto no lo vamos a dar tampoco. Básicamente, para terminar esta parte, lo que tenemos que ver es los prospectos en la genética humana. Si, por ejemplo, yo puedo tener una pareja que es joven o que ha tenido ya problemas en el embarazo, que quiere hacer como una consejería genética, donde yo puedo ver tanto el genotipo de los padres, hacer un pedigrí de la familia y hacer algunos exámenes genéticos para saber si tienen un desorden o tienen probabilidad de tener hijos con desorden. Y esto es muy importante en algunas parejas que han tenido problemas para tener hijos. También yo puedo hacer diagnóstico prenatal ante el embarazo para saber cómo está el embrión o el feto y a ver si tiene algún problema genético. Siempre recuerden que estos diagnósticos prenatales por lo general tienen sus riesgos, así que al yo realizarlo, la mujer realizarlo, va a tener más chance de un aborto. ¿Cuáles son los diagnósticos prenatales más utilizados? No necesariamente los únicos, van a haber muchos más. Tenemos amniocentesis, donde yo tomo una muestra del líquido amniótico y ahí van a haber algunas células que va a ser del niño. Yo puedo ser más específico, cojo una muestra de los vellos o la vellosidad coriónica, que también tiene sus riesgos porque tú estás sacando básicamente más temprano cerca de la placenta, cerca de ver un vello coriónico, o puedo meter una cámara y hacer una fetoscopía para ver cómo están dando todo. Aquí tenemos una neocentesis donde se quita un parte del líquido amniótico, una fetoscopía, etc. También yo puedo hacer un diagnóstico, especialmente en las personas que hacen tratamiento de fertilidad, un estudio preimplante. Yo saco mi óvulo, saco mi espermatozoide, lo junto, me forma el cigoto. Esto forma un número de mórula y yo puedo coger una de esas células, hacer un estudio de esta célula no diferenciada y examinarla. Si todo está bien, si el cariotipo está bien, si todo está bien, yo puedo coger ya esa mórula y entrar a la madre para que se pueda implantar ahí.
Así que antes de implantar yo estoy estudiando a ver cómo está el cromosoma. Entonces el problema es qué pasa después que me dan resultados. Si todo está bien, perfecto. Pero ¿y si después de esto me dan un diagnóstico de después de diagnóstico que sea? Si hay algún problema, obviamente algunos padres deciden abortar, especialmente en países donde sea legal. Obviamente aquí en República Dominicana eso es ilegal. Y por ejemplo en Estados Unidos que se ha visto que ya la incidencia de niños con síndrome de Down es mucho más bajito. Pero no es porque nacen menos niños de síndrome de Down, porque no existen, sino es que no llegan a nacer, porque se abortan antes de que nazcan. Entonces pueden utilizarse también, importante estos tipos de diagnósticos, porque obviamente es un síndrome de Down, si es por ejemplo otra enfermedad que sea del inicio, no hay mucho que hay que hacer. Pero alguna enfermedad metabólica, y algunos defectos, por ejemplo, a nivel de articulaciones, se pueden corregir. Así que yo puedo planificar, ok, el niño tiene el problema de la rodilla o del tobillo. Ah, pues ya yo puedo programar hacer una cirugía para que salga mejor. O yo le puedo dar un reemplazo de hormona porque me le faltó eso. O en el caso de la enfermedad fenilcetonuria, donde me hace falta una enzima y voy acumulando un aminoácido, ¿qué yo hago? Le hago una dieta donde no esté ese aminoácido. Y entonces, así yo evito la mayor parte de las complicaciones que da ese acumulamiento. Entonces, obviamente, yo puedo también hacer como un screening genético, que es para ver si existen alelos para un desorden específico, así que me da una información y me puede ayudar tanto para identificar problemas, probabilidad de tener niño enfermo, etcétera. Y ya chicos, con eso terminamos lo que sería el capítulo 12. Después de esto, obviamente, nos quedaría la parte de repaso. Trataré de hacer un video también, o ya si hemos pasado este semestre, después verán un video que sea como un repasito de todo, con algunas palabras de cierre. De verdad ha sido un placer poder darle clase y poder enseñarle la mínimamente posible por este medio. Espero que tanto la clase física como la clase virtual le haya sido de su gusto, que hayan aprendido, que le hayan encontrado un poquito el amor a la biología y sobre todo llevar esto mucho más lejos de lo que están viendo aquí. Si no solamente ya sean ustedes que estén estudiando medicina, odontología, psicología, que no se quede solamente como datos fríos, que no le va a ser de uso, sino que en verdad implementarlo y utilizarlo como base de muchos desconocimientos que van a tener en el futuro. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Pásenla muy bien y nos seguimos comunicando. Hablamos, cuídense.